bienvenidos, bienvenidos. El tema de hoy, renta mundial. En el impuesto a la renta, un capítulo agregado en nuestra ley en 1999. Y tenemos una ley antes del 99 y otra con cambios importantes de fondo después de 1999. Teníamos hasta el año 90, hasta el año 2000, el principio de renta territorial, gravar solamente los enriquecimientos ganados en Venezuela. Pero a partir del 2001 entra en vigencia este capítulo de la renta mundial, que se incorpora en la ley en el año 99, pero se le dio una vacatio legis, un diferimiento en la vigencia a partir del año 2001. Es decir, que la declaración del 2002, cuando tuvimos que declarar el 2001, hubo que agregar la renta mundial, naturales o jurídicos. Por lo tanto, a cada cliente que vamos a atender en nuestro servicio profesional, de preparar la declaración, puede ser un contador bajo dependencia o alguien externo que se contrata para estos fines, debe tener esta información del cliente, indagar en el cliente, que es una técnica de auditoría, para poder sacar del cliente la información que requiero para hacer la declaración adecuadamente. Lo mejor es hacerlo por escrito, puede ser a través de un mail, parte de la correspondencia, que él me conteste, o un cuestionario de preguntas, de solicitudes, además de requerir, si es una empresa, la contabilidad, estados financieros de cierre, pues también libros contables, fiscales, para comparar, conciliar. No significa que todo lo que esté en el IVA tiene que estar en el impuesto a la renta, no. Pero nos da una idea de cuánto pueden ser, según las ventas del IVA del año, que pudieran coincidir con las ventas del impuesto a la renta. No necesariamente, pero nos da un acercamiento, o puede ser igual. Entonces hay que preguntar al cliente si tiene actividades económicas fuera de Venezuela, bien sea inversiones en acciones en otras empresas en el exterior, bien sea una planta económica donde desarrolla una actividad en el exterior, o arrendamientos, alquiler de oficinas, de apartamentos en el exterior, instrumentos financieros que ganen intereses en bancos en el exterior. Todo eso es gravado en Venezuela, bajo el principio de la renta mundial. Igual que la ley de impuestos a los grandes patrimonios, que grava el patrimonio en el mundo, lo que tiene usted como bienes en Venezuela y los bienes en el extranjero, activos, derechos. Entonces, igual el impuesto a la renta. Venezuela era uno de los pocos países que no aplicaban el principio de renta mundial, y aparecía por esa razón en el listado en el mundo de jurisdicciones de baja imposición fiscal, a pesar que tenemos en Venezuela desde los años 90 y después del año 2001 seguimos manteniendo la tarifa del 34% de impuesto a la renta. 34%. No es un impuesto bajo, es 34%, que la media en el mundo es 35%. Aquí estamos entre los límites más altos de impuesto a la renta en el mundo. Pero ¿por qué aparece Venezuela en ese listado de jurisdicciones de baja imposición fiscal? Bueno, porque no teníamos renta mundial en Venezuela, no había gravamen al dividendo, no había precios de transferencia, no había transparencia fiscal internacional. Eso no lo teníamos en nuestra legislación. Entonces sigamos gravando solamente la renta territorial, lo ganado en Venezuela. Esa es la razón por la cual aparecía Venezuela en ese listado, que en el año 99 eran 99 jurisdicciones y Venezuela era el último, el número 99 por la B pequeña, Venezuela. Porque la principal condición para que una jurisdicción o país aparezca en ese listado es porque grava con menos de 20% el impuesto a la renta, menos de 20%. Entonces, cuando esa es la principal condición, que cobren menos de 20% en impuesto a la renta. Pero acá se cobra 34%, y por esa razón aparecíamos, y no porque teníamos menos de 20%, sino porque no teníamos renta mundial, gravamen al dividendo, transparencia fiscal internacional. Entonces se decide en la reforma 99, que es una reforma de fondo que hizo Chávez por ley habilitante, mediante un decreto ley, en noviembre del año 99, en octubre del 99, incorporar en
la legislación, esto que ya estaba en el mundo aplicándose años atrás, la renta mundial entre ellos. Gravar las rentas obtenidas en Venezuela y en el extranjero por cualquier persona natural residente fiscalmente en Venezuela o cualquier persona jurídica domiciliada en Venezuela, que son aquellas creadas en Venezuela, registradas en Venezuela. Bueno, en Venezuela no solamente hemos tenido en los últimos años una emigración de personas, sino también de capitales que han ido a buscar invertir en otros destinos, en otros países, dadas las condiciones del país nuestro. Entonces eso, por supuesto, tiene una mayor influencia en esto, incluir en la declaración lo ganado dentro y fuera del país. Bueno, para el año 99, cuando se incorpora esto a nuestra legislación, casos conocidos, o para el año 2001, cuando toca hacer el primer ejercicio económico bajo renta mundial, casos conocidos de empresas venezolanas con actividad económica en el extranjero, PDVSA, capital venezolana, empresa venezolana de excelencia para aquella fecha, 2001, con buenos estándares de calidad y de rentabilidad, con refinerías en otros países del mundo, en Alemania, en el Caribe, en Estados Unidos. Bueno, la Citgo es una de las principales empresas cuya accionaria es PDVSA, y con actividad económica en Estados Unidos. Y tenía la Citgo para el 2001 el control de la mayor red de distribuidores de gasolina en los Estados Unidos, de estaciones de servicio. Bueno, petróleo que va de Venezuela a Estados Unidos se refina ahí en Texas y se produce gasolina y se distribuye para todo Estados Unidos. Y tenía el control de las estaciones de servicio Citgo en los Estados Unidos. Era la principal red de estaciones de servicio en Estados Unidos. Ya no. Todas esas ganancias que tenía la Citgo en Estados Unidos eran enviadas a PDVSA, Venezuela, por ser la accionaria. Venezuela no pagaba ningún impuesto en Venezuela, PDVSA, porque eran rentas ganadas totalmente fuera del país, extraterritoriales. Y aquí aplicaba el principio de renta territorial. Solamente PDVSA pagaba el impuesto por la venta de petróleo acá en Venezuela. Entonces, a partir del 2001, esa declaración que se hace en el 2002, le toca a PDVSA incluir en la declaración las rentas territoriales y las rentas extraterritoriales. Ingresos, costos y gastos. Renta en cada territorio, después se juntan en la declaración. La suma de las dos es la renta mundial. Pero se le resta, a esa renta mundial se le aplica la tarifa 2, al enriquecimiento ganado en el mundo. Luego lo que me dé impuesto según tarifa, le voy a restar lo pagado en el extranjero. Se acredita en Venezuela el impuesto pagado en el exterior, pero siempre y cuando no sea mayor a la proporción que significa la renta extranjera de la renta mundial. Vamos a suponer que tengo una renta mundial que es el 100%, de la cual 60% es en Venezuela y 40% es en el exterior. Entonces, cuando yo junto las dos rentas y aplico la tarifa 2, me da a pagar, por ejemplo, 1 millón de bolívares en impuesto a la renta. Yo me puedo acreditar del impuesto pagado en el extranjero hasta el 40% de 1 millón, porque esa es la proporción de mi renta extranjera frente a la renta mundial. La territorial, 60%, la extranjera, 40%, total, 100%. Entonces, de ese millón que me da a pagar según tarifa, yo puedo acreditarme hasta el 40%, que sería 40% de 1.400.000 bolívares. Entonces, el impuesto que pagué en el extranjero, el día que se pagó en el extranjero, se convierte a bolívares, con la tasa de cambio del dólar con el bolívar, si es un país donde se pagó en dólares, ¿no? Para ver cuántos bolívares fue lo que yo pagué en el extranjero en impuesto, convirtiendo ese impuesto pagado en el extranjero el día que se pagó con la tasa del BCB del bolívar, con esa moneda. Y si, por ejemplo, yo pagué en ese otro país 600.000 bolívares, pues solamente me puedo acreditar 400.000, porque ese es el 40% de 1 millón, que es el impuesto a pagar. Y esa es la proporción de la renta extranjera frente a la renta mundial, 40%. Los otros 200.000 no tengo derecho a acreditármelo, ni tampoco derecho al traslado a las siguientes declaraciones. Ese es un papel de trabajo que hay que hacer en ese año
como soporte la declaración de ese año y eso allí se finiquita, no tiene efecto en las siguientes declaraciones. Ahora, si hubiese pagado en el extranjero 300.000, pues me acredito completo los 300.000, porque me podía acreditar hasta 400.000. También acá entran en vigencia lo que son los convenios para evitar la doble tributación en materia de impuesto a la renta. Venezuela ha suscrito convenios con los países con los que tiene mayor relación comercial. Bueno, hasta el año 2005 teníamos convenios con los países capitalistas: Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, los países capitalistas con quienes tenemos mayor relación comercial. Luego del 2005 empiezan a hacerse los convenios con los países con los nuevos socios comerciales: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, China, Rusia, los nuevos países con los que empiezo a tener relaciones comerciales de ahí en adelante. Hay actualmente unos 35 convenios vigentes, están todos allí en el portal de CENIAT, en la parte normativa, los convenios que están vigentes para evitar la doble tributación en materia de impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, hay convenio con Estados Unidos. Entonces, la Citgo, que está en Estados Unidos, pero cuya accionaria es PDVSA, la Citgo paga los impuestos a la renta en Estados Unidos, no con la ley de impuesto a la renta de Estados Unidos, sino con el convenio que hay entre los dos países para evitar la doble tributación. Entonces, en esas rentas que envía Citgo para Venezuela sobre los dividendos de esas ganancias, de esa actividad económica allá, que le envía PDVSA, que es el accionista, Citgo paga en Estados Unidos el 5%, y no con la ley de impuesto a la renta, sino con el porcentaje del convenio. Y porque debe gravar full en el país de la residencia. Entonces, como esos capitales pertenecen a PDVSA, que es la accionista de la Citgo, ella graba full en Venezuela. Entonces, se acredita en Venezuela lo pagado en Estados Unidos, que está pagando un impuesto con un porcentaje bajo, considerable, en base al convenio, porque los convenios están por encima de la legislación local. Son firmados por el presidente de cada país y refrendados por el poder legislativo de cada país. Y tienen supremacía por encima de la ley de impuesto a la renta nuestra, su reglamento, el Código Orgánico Tributario, están por encima de todo eso los convenios. Pero tenemos otra empresa muy conocida de capital criollo, La Polar, con actividad económica en Venezuela y en el extranjero. Entonces tenemos La Polar con una actividad económica en Colombia, produce allí sus productos alimenticios que exporta por acá a todos los países del sur de América. Polar también tiene una planta de alimentos en Estados Unidos, en México, en España. O sea que es una empresa de capital criollo expandida en buena parte del mundo. Para el 2001 tenía por lo menos la planta de Colombia y tenía que La Polar entonces agregar lo ganado en Venezuela y lo ganado en el exterior. Polar Alimentos, ¿no? Porque también hay Polar Cervecería y Polar Alimentos. De tal forma que se coloca la renta en Venezuela y la renta de Alimentos Polar en Venezuela y Alimentos Polar en Colombia. Se juntan las dos rentas, renta mundial, y aplico tarifa 2. Y me acredito el impuesto pagado en Colombia. El día que se pagó en Colombia, ese día, esa cantidad de pesos colombianos, cuál era la tasa de cambio del peso colombiano con el bolívar, según el BCB, para convertir esa cantidad en bolívares. Porque debo colocar en mi declaración en Venezuela cuál fue el impuesto pagado en el extranjero. Y la acreditación. Pero no hay convenio con Colombia. Así que La Polar paga full el impuesto en Colombia y full el impuesto en Venezuela, porque no hay convenio entre los dos países. Colombia no tiene convenio con ningún país. Y bueno, me puedo acreditar ese impuesto pagado en Colombia, aquí en Venezuela, pero hasta la misma proporción de lo que signifique la renta de Colombia frente a mi renta mundial. Hasta ese momento me puedo acreditar en Venezuela. Bueno, eran dos casos conocidos que venimos explicando desde el año 2000, cuando empecé una gira por todo el país, sobre todo por todos los colegios de contadores públicos en Venezuela, dando a entender lo que era la renta mundial un año antes que entrara en vigencia, y con unos gráficos íbamos explicando esto de la renta mundial que por vez primera le vamos a aplicar aquí en Venezuela a partir del año 2001. Y eran dos casos emblemáticos, conocidos, una empresa pública, PDVSA, una empresa privada, La Polar.
Hoy en día pues tenemos muchas otras empresas con actividad económica en el extranjero. Farmatodo, por ejemplo. De Farmatodo, también una empresa de 80 años, capital criollo, pero se ha extendido en buena parte de Colombia. Lo consigue una hora ahí en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Cali, por todas partes las tiendas de Farmatodo. Entonces, Farmatodo le toca declarar su capital de Venezuela, su ganancia en Venezuela y su ganancia en el exterior. La suma de los dos, renta mundial, y restarse aquí el impuesto pagado en el exterior, pero hasta la misma proporción de lo que signifique la renta extranjera frente a la renta mundial. Pero muchas otras que no son conocidas. Atendió un cliente acá en Barcelona que tiene una actividad económica instalada en Costa Rica, por ejemplo. O sea que uno ni se imagina a veces donde las empresas tienen sus inversiones, muchas con Panamá, muchas con otros países donde tienen inversiones. Y bueno, en Costa Rica la moneda es el colón. Y justamente cuando me tocó convertirlo, pagado de impuesto a la renta en Costa Rica, para convertirlo a bolívares, en la página del BCB, cuando uno se mete en la página del BCB, hay una parte interna que salen todas las monedas y los cambios del día. Día a día se va actualizando. Unas 30 monedas allí del mundo. El dinar de Jordania, la libra esterlina, el peso colombiano, el peso argentino, el peso chileno, peso mexicano, todo esto. Pero justamente en ese listado de monedas que se actualiza todos los días, de la página del BCB no aparece el colón de Costa Rica. Entonces no había para convertir allí colón a bolívares. Bueno, hubo que convertirlo a dólares y después dólares a bolívares. Entonces, así me ha tocado atender unas cuantas empresas acá que tienen inversiones en Panamá, que tienen inversiones en Costa Rica, inversiones en República Dominicana, o sea, extendidos por el mundo con sus inversiones, muchos con Estados Unidos, a través de inversiones en inmuebles que le producen una renta que son los alquileres, o acciones en otras empresas, instrumentos financieros que le generan alguna ganancia. Entonces todo eso tiene que ser incluido acá. Bueno, allí nos toca indagar eso con el cliente. Yo hago mi declaración en base a lo que el cliente me suministra como información. Lo que no está allí, pues no lo declaro. Y si le pregunto al cliente, ¿tiene usted inversiones en acciones o en inmuebles que generan alguna renta por alquileres, instrumentos financieros, etcétera, en el extranjero? ¿Sí o no? Que él me conteste, ¿sí o no? Me dijo no, él lo está negando. Bueno, pues yo doy por un hecho su respuesta. Es su declaración, es su RIF sobre el que va a hacer su declaración. Y un poco salvarnos de aquello, yo recuerdo en el pasado que uno colocaba siempre la frase, he preparado esta información en base a la información suministrada por el cliente, pues. Ahora, si me dice sí, tengo acciones en otras empresas en el extranjero, bueno, entonces ahí venimos, bueno, necesitamos la información, si le han pagado dividendos, si son alquileres el monto del año, y todo ese monto del ingreso en el año que él tuvo allá en el extranjero, por ejemplo en alquileres, se convierten a bolívares, porque hay que colocar una declaración nuestra acá, ingresos, costos y gastos extranjeros. Ah, pero tengo allá en dólares, en peso colombiano, en otra moneda de ese otro país. Convertirlo a bolívares con el promedio de la tasa de cambio del año del bolívar con aquella moneda de aquella localidad, para colocar los montos aquí en mi declaración en bolívares. Y entrar en esos papeles de trabajo para dejar todo soportado. Eso que está aquí en ingresos en el extranjero, ¿a qué se debe? Y cómo lo convertí a bolívares, siendo que en otro país, pues, obviamente hay otra moneda, no es el bolívar. Papeles de trabajo. Entonces, sacar información del cliente, repito, naturales o jurídicos, porque esto aplica para todos por igual. Justamente la ley nuestra establece como deber formal tener la contabilidad separada, mi contabilidad de Venezuela separada de la contabilidad en el extranjero. Mantener los estados financieros auditados todos los años por contadores públicos independientes. O sea que hay un deber formal de la obligación de tener dictamen de auditoría de los estados financieros
por parte de contadores públicos independientes. Así lo establece la ley de impuesto a la renta. Ahí sí hay una obligación para efectos de estas empresas que tienen declaración bajo renta mundial. Entonces, bueno, muchos clientes pueden decirte, no, yo no voy a incluir esto que está en el extranjero, porque, bueno, no quiero dar a conocer esta información. ¿Qué va a saber el CENIAT que yo tengo esto ya en aquel otro país? Son muchas las respuestas que dan los clientes a veces. Bueno, ese es su riesgo, esa es su declaración. Yo hago la declaración en base a información que él me está suministrando. Y esos convenios, para evitar doble tributación en materia de impuesto a la renta, porque hay muchos convenios de asistencia en salud, educación, cabotaje internacional, hay muchos convenios, pero estamos hablando de convenios en materia de impuesto a la renta, establecen cláusulas de intercambio de información. Suelen estar al final de cada convenio que la administración tributaria de Venezuela le puede pedir información al otro país de los residentes nuestros en aquellos países que tienen declaración de impuesto a la renta, que me informe para cruzar la información y ver si ellos declararon en Venezuela también esas rentas declaradas en aquel otro territorio. Bueno, tenemos convenio con España, tenía Venezuela unas muy buenas relaciones con el gobierno de España, entonces pueden, por este convenio entre las partes, infórmame los venezolanos que hicieron declaración allá en España. A ver si ellos también la incluyeron en su declaración de impuesto a la renta aquí en Venezuela. O sea que hay una forma de saberlo, pues. También por allí había unas acciones del CENIAT con algunas empresas acá en la zona, en el norte de Anzoátegui, al menos que conozco estos casos, donde ya llegaba el funcionario con la información de que esas empresas tenían cuentas en Banco Banesco Panamá. Ya lo tenían la información ellos previa y llegaban a fiscalizar eso precisamente. Entonces, una situación donde precisamente el cliente ya queda medio desarmado porque ya trae el propio funcionario la información de que usted tiene cuentas en el extranjero. Y eso lo pueden obtener ellos por vía de información con los bancos, etcétera. Los bancos no tienen por qué esconder esto. Igual que los bancos aquí nacionales, pues se le puede ir a cualquier banco y pedir información sobre un determinado contribuyente. Y bueno, tenemos entonces una relación importante con Panamá, que es un paraíso fiscal, una jurisdicción de baja imposición fiscal, porque tenemos el caso de Banesco Panamá y Mercantil Panamá. Entonces muchos han logrado tener sus cuentas en movimiento en este país sin conocer Panamá, porque se abren desde aquí mismo las cuentas desde Venezuela. Me comentaba también hoy un colega de Punto Fijo, entonces me decía, bueno, la empresa sé que tiene una cuenta en el extranjero donde algunos clientes le hacen los pagos, pero no me quiere dar la información de la cuenta para efectos de la contabilidad. Entonces se tiene que contabilizar. Se lleva el dinero de la cuenta banco en el exterior, que es perfectamente válido, que yo tenga efectivo en bancos nacionales, efectivo en bancos en el extranjero, efectivos en caja principal, efectivo en caja chica. Yo puedo tener efectivo en la contabilidad y en todas esas formas del efectivo. Entonces, no me quiere darle la empresa la información y sé que de allí se reciben pagos de clientes y de allí se hacen pagos de lo que se importa a Venezuela y se paga directamente a los proveedores en el extranjero. Bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, tú simplemente pídela por escrito, porque eso es parte de la contabilidad. Entonces hacen ver como que si fuese el dueño de su bolsillo que hizo la compra y que recibió, pero tampoco puede recibir los pagos de los clientes directamente allí. Es decir, que hay unas situaciones ahí que a veces el contribuyente pretende esconder para no revelar. Pero todo eso tiene que estar en la contabilidad. Todos esos movimientos de la cuenta bancaria, la conciliación, débitos y créditos, deben estar en la contabilidad. Lo mismo que el archivo de caja principal. Son empresas que reciben mucho efectivo en dólares acá, de parte de los clientes, y no tienen ese archivo administrativo de ingresos, débitos y créditos de la cuenta de caja, porque se lo pido al cliente. Estamos auditando una empresa, reciben mucho pago en efectivo porque lo ponen como condición, y resulta que no tienen un administrativo de débitos y créditos de la cuenta caja. Entonces, no sé cómo han movido ese dinero o no lo quieren dar, pero si estamos auditando, bueno, simplemente decimos, ha sido solicitado, no fue suministrado. Entonces, no pude hacer una evaluación
de esas entradas y salidas de dinero a la caja principal porque no me suministras el papel administrativo del manejo de esa caja principal. Entonces, bueno, todo esto es una situación que hay que tener en cuenta a los efectos de preparar la declaración del impuesto a la renta, sean jurídicos o sean naturales, porque la propia declaración me establece las casillas para colocar mis ingresos, costos y gastos nacionales, mis ingresos, costos y gastos en el extranjero. Por ahí preguntaba hace poco una colega, ¿las ventas de exportación las tengo que declarar en Venezuela? Claro, son ventas territoriales, sale de Venezuela, se fabrica el producto en Venezuela, se exporta, bueno, todo eso ocurre en Venezuela. Aunque tenga un cliente en otro país, me pague una cuenta en banco en otro país, eso no importa, las formas de pago, o si me pagó o no me pagó, pero es parte de los ingresos territoriales. Ahí no estamos hablando de extraterritorialidad, sino de territorio, aquí en Venezuela. Así como tengo que gravar los ingresos ganados en el extranjero, pues tengo derecho a costos y gastos en el extranjero. Por eso que se pide separar la contabilidad y tenga los ingresos, costos y gastos de cada territorio por separado. Debe ser la contabilidad separada y debo tener pues soportes de aquello que en caso que sea fiscalizado también. Puede ser revisado en aquel país, pagar los impuestos en aquel país y a su vez incluirlos en la declaración de impuesto a la renta aquí en Venezuela también. Entonces, es importante, si estamos de manera externa con el cliente, solicitar por escrito toda esta información, presentar un informe en base a CEP 7, servicios especiales prestados por contadores públicos en el ámbito tributario, de lo que ha sido mi trabajo con esa preparación de la declaración del impuesto a la renta, sus papeles de trabajo que soportan la declaración, y todo eso se le entrega al cliente con el informe y por supuesto la factura de los honorarios profesionales. De tal forma que ellos tengan todo eso documentado en caso que lo fiscalicen. Y usted suscribe una responsabilidad con esas cifras, porque usted ha hecho un trabajo profesional de determinación. Entonces, si ellos lo investigan, pues usted tiene que defender también lo que estaba allí. Por eso que es importante cuando yo pueda salvar mi responsabilidad, porque dije, mire, yo pedí la información, no me fue suministrada, o pedí información y me fue negado, me dijeron que no había ninguna actividad en el extranjero. Bueno, estamos salvando responsabilidad con eso que me contestan por escrito. De boca no vale, o sea que todo tiene que ser por escrito. Puede ser por correo electrónico, ahí me queda la evidencia de lo que preguntamos y lo que me responden. Pues bien, entonces pareciera para muchos exagerado que tenga que pagar impuestos en Venezuela sobre lo que yo me gano en el exterior. Bueno, ciertamente puede que sea así, pero repito, no es una cosa de Venezuela, es una cosa de un principio internacional que se aplica muchos años atrás y que cuando Venezuela lo concibe en su legislación en el año 99, con vigencia en el 2001, ya tenían muchos otros países aplicándolo años atrás. Así que más bien llegamos tarde en la aplicación de ese principio en Venezuela. De tal forma que hay que cuidar los detalles, hay que buscar toda la información del cliente, porque uno nunca sabe cuando esa persona, ese cliente que nos llega, o ese médico, por ejemplo, y tiene inversiones en el extranjero, propiedades alquiladas, etcétera, y entonces hay que meterlo. Entonces, no solamente sus ingresos en Venezuela, por lo que factura, si es que facturó todo, o por lo que las clínicas le pagaron, sino también indagar sobre lo que haya de ingresos, costos o gastos en el extranjero. Si no tengo actividad económica en el extranjero, bueno, no estamos frente a renta mundial, todo sería territorial, mis ingresos, costos y gastos en el extranjero, pero un principio o una condición para que sean deducibles los gastos que sean territoriales. O sea, no me admite los gastos hechos en el exterior, con algunas excepciones, que la empresa participe en una exposición o feria internacional y el stand que yo monto en aquel otro país, que a lo mejor estuve allí en una feria por 15 días, un mes, ese stand, todos los gastos asociados, el arrendamiento, el personal, la decoración, y le pongo la banderita de Venezuela, eso es Venezuela en esa feria internacional. Y por excepción son ingresos y gastos territoriales, aunque ocurren en otro país. Las empresas de transporte
internacional, como Avior, que tiene transporte de personal entre Bogotá y Venezuela. Entonces todos los gastos por excepción que ocurren en Bogotá, combustible a la aeronave, tripulación, alojamiento, comida, el counter que está en el aeropuerto, eso por excepción se consideran como gastos territoriales, aunque ocurren en el extranjero. O sea que esa es la regla de excepción. Lo que son empresas que se dedican al transporte internacional de mercancías o de personas, o cuando se trata de participación en ferias o exposiciones internacionales, todo lo asociado a esa participación de esa feria internacional, por excepción, es territorial también. Pero hablamos de renta mundial cuando tengo una actividad económica instalada en otro país, cuando tengo inversiones en otros países que me generan alguna renta y tienen que ser incluidos aquí bajo la figura de renta extraterritorial. Y en el pasado, inclusive, había mucho fraude, porque como se grababa solamente la renta territorial y no la extraterritorial, pues muchos constituían empresas en el extranjero, cercano a Venezuela, sobre todo aquí en las islas del Caribe, empresas que dieran pérdida. Y entonces contablemente hacían ver que parte de la ganancia que tenían aquí en Venezuela se lo habían ganado en aquel otro país y no pagaban ningún impuesto acá porque eran ganancias fuera del país, cuando se aplicaba el principio de renta territorial, antes del 2001. O ponían a dar pérdidas en el extranjero que después querían imputar a las de acá de Venezuela, lo cual no se permite. Esta ley, vía reglamento, dice, si usted tiene pérdidas en la actividad económica en el extranjero y ganancia en Venezuela, su renta mundial es lo positivo, la de Venezuela. No se resta con la pérdida del extranjero. Y si por el contrario tiene pérdida en Venezuela y ganancia en el extranjero, su renta mundial es la ganancia en el extranjero. No se resta con la pérdida que haya en ninguna de las dos localidades. Ahora, una pérdida en Venezuela se traslada hasta por 3 años, pérdidas operativas, y se imputan a la ganancia en los siguientes años, sin que resten más del 25% de la ganancia cada año, pero máximo 3 años. Pero de igual manera, si tengo pérdida en el extranjero, se traslada hasta por 3 años para ser restada a la ganancia del mismo origen, del mismo extranjero. Lo que no se pueden cruzar es pérdida del extranjero con rentas venezolanas, ni al revés, sino que las pérdidas se trasladan hasta por 3 años para ser imputadas a ganancias de la misma localidad, del mismo origen, en el mismo territorio. No se pueden cruzar entre ellas. Eso lo aclara el reglamento para evitar alguna viveza de alguien que entonces empezara a registrar empresas afuera que dieran pérdidas y restarlas a la ganancia de Venezuela. No está permitido. El reglamento lo aclara allí como tal. Entonces, bueno, sobre esto quería conversarles en el día de hoy. La renta mundial, para tener la información que les toca a ustedes desarrollar con más amplitud, leer la ley. De hecho, ese capítulo nuestro de renta mundial, de la ley del año 99, que fue copiado de la ley mexicana, luego en el año 2001 hubo la primera reforma parcial de la ley y hubo algunos cambios allí para mejorar algunos conceptos en la ley nuestra de impuesto a la renta. Entonces, tenemos que leer bien ese capítulo, indagar sobre lo que es la bibliografía al respecto para hacer las cosas como tienen que ser. Bueno, cuando desarrollo un curso, pues explico con algunos gráficos, algunos numeritos, para ver mejor esto de la acreditación del impuesto en el extranjero y con cuáles países hay convenios para evitar doble tributación en materia de impuesto a la renta. Bueno, gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden.